En esta ocasión vamos a crear lo que es un programa que nos permita que reciba un número el cual se ha ingresado por el usuario desde la consola, y que a partir de ese número, por medio de funciones en C++, nos diga si ese número va a ser divisible por 2, por 3, por 5, por 7 y por 11, retornando los respectivos mensajes diciendo es divisible por 2, no es divisible por 2, etc. Entonces, primeramente vamos a comenzar incluyendo include, dando el llamado a las librerías necesarias, el loading strings. También vamos a agregar el using namespace std. Ok, vamos a crear la función main, la función principal. Ok, ya la tenemos creadas y pues voy a utilizar las buenas prácticas de programación y voy a hacer un llamado a las variables, a las funciones que voy a necesitar. Voy a crear estas variables de formato void, ya que lo que nos va a dar, lo que nos va a retornar no es un valor sino un mensaje en las funciones. Entonces voy a usar los buenos métodos de programación y voy a mencionar, como saben ustedes, C++ empieza leyendo de arriba hacia abajo. Entonces C++ va a empezar a leer la librería, va a leer las funciones y va a leer la función principal, el main. Entonces, si nosotros hacemos un llamado a las funciones utilizando las buenas técnicas de programación y luego abajo del main empezamos a crear, volvemos a llamar a esas funciones y le damos lo que va a hacer, entonces es una buena forma de programación. Ustedes lo pueden hacer como sea, pero es mejor así, ya que se siguen las reglas y las técnicas que se aconsejan para este lenguaje. No es una regla que lo hagan así, pero es un consejo. Ok, voy a crear esta función que se va a llamar divisible 2 y le voy a agregar el valor int porque va a recibir un número. Ok, voy a crearlas, voy también divisible 3 si un valor. Okay. Divisible 5 divisible 7 divisible 11 ok, he creado las funciones como tal y ahora solo he utilizado las buenas técnicas de programación para hacer un llamado antes y llamar esas variables luego abajo de la función principal del main y darle lo que van a hacer, ya que el lenguaje lee de arriba hacia abajo. Entonces empieza leyendo aquí y acá nos va a correr todo. Bueno, acá dentro de la función principal voy a crear una variable número, la voy a inicializar. Mi consejo es inicialicen las variables porque si no va a haber algún valor por allí y se le va a asignar a esa variable cuando trabajen con grandes datos. Por eso mi consejo es inicializar las variables, si no ellas van a agarrar valores determinados. Ok, voy a crear un code que lo que va a hacer el code es mostrar por pantalla un mensaje. Este code va a decir ingrese un número. Esto se va a mostrar por consola, solo va a ver el usuario, ingrese un número y voy a hacer que lo que ingrese ese usuario se guarde dentro de la variable número. ¿Sí? Número. Entonces el usuario le va a aparecer en la pantalla ingrese un número. El usuario le va a aparecer para escribir ahí, va a escribir un número y lo que escriba el número se va a guardar dentro de la variable número que ya hemos creado. Okay, y allí va a perder el valor de 0 por el valor que el usuario ingrese. Ok. Ok.
Lo que ahora voy a hacer un code y pues voy a crear un espacio. Sí, voy a hacer un espacio. Okay. Voy a dar un salto de línea con ese comando endLin, que significa salto de línea. Y bueno, voy a llamar las variables acá, pero antes de eso voy a darles un valor a las variables, ¿no? Voy a darle formato a las diferentes variables. Ok, acá vuelvo a llamar la función, perdón, divisible 2. Acá abro corchetes y he llamado la variable divisible 2. Ok, y número. Voy a hacer que esta variable, que esta función de tipo void divisible 2 adquiera un valor entero, que es la variable número, variable que está aquí declarada. Ok, va a analizar la variable que el usuario ingrese. ¿Ya? La variable que se guarda acá va a ser analizada por esta función en primera instancia. Ok, voy a agregar un if, que es una condición. Voy a darle número módulo entre 2 módulo si la división de número entre 2 nos da como resultado 0 igual 0, estamos asignando, estamos comparando. Entonces, si esa condición se cumple, si al dividir número entre 2 nos da igual a 0, si esa condición se cumple, voy a mostrar por pantalla un code que diga el número es divisible por 2. Okay. De lo contrario, si no se cumple esa condición que hemos creado, voy a imprimir por pantalla un code que diga el número no es divisible entre 2. Ok, divisible entre 2. Ok, en primera instancia vamos a pasar por esta función, lo que es la variable número, la va a analizar dentro de un if, y si al dividir el número entre 2, el módulo, que es el residuo de la división, nos da como 0, el número va a ser divisible por 2. Recordemos las características de los números divisibles, ¿no? Si nos da 0, va a ser divisible por 2, ok. Si nos da un número que no es 0, entonces no es un divisor exacto de ese número. Entonces, si se da esa condición, nos va a lanzar por pantalla, nos va a mostrar por pantalla que el número es divisible por 2. De lo contrario, nos va a lanzar el mensaje: el número no es divisible entre 2. Ok, ya hemos creado la primera función. Ahora hacemos exactamente, diré yo, que este ejercicio está bastante simple. Llamamos a la función que hemos creado, que se llama divisible 3, y le pasamos el mismo valor que va a analizar, que es número. Es la variable número, es la que va a analizar. Bueno, acá copiaría lo que es el if para no escribir, ¿no? Y en cambio acá lo reemplazo entre 3, ¿no? Entre 3, si el número al dividirse entre 3 nos da como residuo 0, el número es divisible por 3. De lo contrario, el número no es divisible entre 3, ¿no? Y vamos, estamos creando, vean que estamos utilizando buenas técnicas de programación y estamos creando una función por cada cosa, ¿no? Estamos siendo bastante ordenados. Esto se podría hacer fácilmente en la función principal sin ningún problema. Se podría hacer en el main pero acá nos piden que lo hagamos con funciones y estamos creando una función por cada ejercicio. Entonces, bueno, continuamos. Y ¿cuál es la otra? Era entre 5, si no me equivoco. Divisible 5, función que nosotros ya hemos nombrado
para que lo podamos hacer así acá abajo del main, porque ya hemos nombrado arriba lo que es la función. Acá hemos nombrado todas las funciones utilizando las buenas técnicas de programación. ¿Y por qué hemos llamado acá las funciones? Y como C++ lee de arriba hacia abajo, hemos creado las funciones y el lenguaje de programación lee divisible 3 y baja automáticamente hasta abajo, ve lo que hace y luego vuelve al main. ¿Ok? Ok, pasamos la divisible 5, la misma variable número, la variable que va a analizar, y creamos otro if. Bueno, aquí he pegado y he copiado y pegado. Bueno, cambiamos por 5 y dice si al dividir número entre 5, la variable número, lo que el usuario haya ingresado cuando se le pide el número, lo que el usuario haya ingresado se va a dividir entre 5. Y el residuo, solo si el residuo es igual a 0, entonces nos va a lanzar el número es divisible por 5. De lo contrario, nos va a mostrar por pantalla que el número no es divisible entre 5. ¿Okay? Y hacemos exactamente lo mismo con divisible. Creo que es divisible 7. Ok, divisible 7. Ok, es divisible 7. Ok, divisible 7 y va a recibir la variable número. Creamos un if, en este caso he copiado el mismo if y lo dividimos entre 7. Si al dividir número entre 7 el residuo va a ser igual a 0, entonces el número es divisible. ¿Qué pasó acá? El número es divisible por 7. Caso contrario, el número no es divisible entre 7. Creamos lo mismo, la misma función llamada, bueno, acá no que la creamos, pero le damos funcionalidad a lo que es la variable divisible, la función divisible 11. Divisible 11. Ok, divisible 11 y pasamos la variable número. Creamos otro if. Ok, hubo un problema acá. Copiamos lo que hemos hecho acá, o podemos crear desde cero. Les aconsejo que lo hagan desde cero ustedes, pero porque va a seguir la misma estructura, ¿no? Número, si al dividir el número entre 11 no da igual a 0, decimos el número es divisible por 11, caso contrario el número no es divisible entre 11. Y como hemos creado una función para cada divisibilidad, para el 2, para el 3, para el 5, para el 7 y para el 11. Y acá está. Y dentro del main hacemos un llamado para que funcione. Debemos hacer un llamado dentro de qué es la función principal, el main. ¿Ok? Porque dentro del main va a pasar todo. Lo que hacemos es crear las funciones aparte. Somos más ordenados. ¿Por qué se hace esto? Porque si ustedes trabajan en un proyecto enorme, en un proyecto grande, lo que vamos a hacer es crear una funcionalidad para cada cosa. Porque cuando veamos, por ejemplo, no nos funciona, creamos una calculadora y no funciona la función suma. Entonces nosotros no vamos a buscar línea por línea el error, sino que vamos a ir a la función suma y vamos allí a evaluar si existe un error o vamos a hacer un cambio en la función suma. ¿Okay? Así se trabaja más ordenado, se sigue una buena estructura en programación y el programa pues funciona un poco mejor. Ok, hacemos un code que es un salto de línea. Estoy en el code, lo he llamado solo para dar un salto de línea. Ok, bueno, solo para fines de orden, ¿no? Y llamamos la función divisible 2. Acá nos aparece. Y pasamos número. ¿Okay? Pasamos la función número. ¿Okay? Y hacemos lo mismo. ¿Okay? Solo voy a necesitar copiarlo y pegarlo. ¿Okay? Hacemos lo mismo con las demás funciones. Divisible. Acá nos aparece. Incluso nos ayuda el Visual Studio Code. Divisible 3.
y le pasamos la variable número, porque hemos dicho al crear las funciones que las funciones van a tener como entrada un dato entero, no un double, no un string, no un char, un dato entero. Y acá hemos creado la variable número, que es un dato entero que va a recoger un número, claro está, y al llamar la función vamos a llamarla en base a pasándole la variable int, entero. Ok, hacemos lo mismo con, ok, solo necesita copiarse, solo para fines de orden, como les dije. Hacemos lo mismo con la otra función que es divisible 5, usamos número, ok, hacemos lo mismo, divisible 11, ¿sí? Divisible 11, pasamos número, ok, 2, 3, 5, 11, falta 7, ¿no? Ok, falta 7, ok, lo voy a hacer acá, divisible 7, creo que ha pasado algo. Bueno, sí, agregué por accidente esto. Okay. Número. Okay. Número. Ok. Ya he llamado a todas las funciones que tengo. Y hemos trabajado de una forma más ordenada. Ok, hemos utilizado las funciones, hemos creado una función para cada cosa. Y lo que vamos a hacer, ya lo hemos llamado, bueno, vamos a crear un return 0, ¿no? Siguiendo las buenas prácticas de programación. Ok, solo para fines estéticos, solo para fines de orden, fines que es la regla, ¿no? Se debe hacer. Porque en otro video les voy a mencionar por qué, pero bueno, no creemos, no es tan necesario, pero es un buen consejo. Ahora ya tenemos creado esto, ahora vamos a ver si funciona y vamos a probar en root code. Ok, run code. Ok, bueno, debe ser un error. Ok, ya estamos. Era un error en el tipo de nombre. Era un error que se había dado al momento de darle nombre, no había creado un espaciado y eso no se debe hacer. Ok, le damos en run code y ok, acá ya se inicializó. Bueno, vamos a dar en root code y acá nos pide, como ven, nos pide, bueno, acá me da los errores anteriores, pero me dice ingrese un número, ingresar 2 y me dice el número es divisible por 2, el número no es divisible por 13, el número es 5, 7, 11. Ok, habría que buscar un número que es divisible por todos ellos, pero voy a ingresar un número más grande. Run code, vuelvo acá y 258, ok. El número es divisible por 2, es divisible por 3, pero no es divisible de 3, 5, 7 y 11, ok. Como ven, eso es todo. Acá está el programa. Yo subiré este código a lo que es GitHub, les dejaré el enlace aquí en la descripción y gracias por todo. Nos vemos en el siguiente video.